Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Continuamos en el campo disciplinar de ciencias experimentales en la disciplina de Física 1, en la unidad académica curricular 1, con el contenido específico CE 105 vectores. Suma de vectores, método analítico. El aprendizaje esperado es que el alumno identifique las características de un vector y las emplee en la representación gráfica y analítica en la solución de problemas planteados en su vida cotidiana. Continuamos ahora con la suma de vectores, pero por el método analítico. Para aplicar el método analítico tenemos dos métodos. El método 1, que es la composición y descomposición rectangular, y el método del paralelogramo. El método analítico aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas, así como la ley de los senos y ley de los cosenos en el método del paralelogramo. Veamos el siguiente ejemplo que nos dice: dos personas parten del mismo punto y la persona A recorre una distancia de 45 metros al norte. La persona B recorre 60 metros al este y nos pide determinar el inciso A, el vector resultante, y el inciso B, el ángulo que forma este vector resultante con el eje X. Lo vamos a resolver a través del método analítico, en el cual primero vamos a hacer una representación gráfica sin escala, ¿sí? Esto es muy importante, aquí ya no utilizamos la escala, únicamente hacemos un diagrama en el cual vamos a incluir todos los datos del problema. Hacemos nuestra representación del eje XY y aquí es donde vamos a colocar nuestros vectores. Recordemos que aquí no utilizamos la escala, pero sí vamos a considerar las características de nuestros vectores. Trazamos nuestro eje coordenado XY en el cual vamos a ubicar los vectores con sus características. Aquí nos está indicando que la persona A recorre una distancia de 45 metros al norte. Desde el punto donde parten las dos, ubicamos nuestro vector de 45 metros al norte y de este punto ubicamos a la persona B que recorre 60 metros al este. ¿Sí? No utilizamos escalas, es una representación únicamente de los datos que tenemos en el problema. Trazamos ahora nuestros ejes auxiliares, aquí donde termina nuestro vector en Y y acá donde termina nuestro vector en X. Una vez que ya tenemos trazadas nuestras líneas auxiliares, vamos a unir el punto de origen con la intersección. Este será nuestro vector resultante. Recuerden que no estamos utilizando escala, ¿sí? Lo vamos a resolver, como lo podemos observar aquí, es un triángulo rectángulo, lo vamos a resolver aplicando el teorema de Pitágoras. Y para el inciso B nos pide el ángulo que forma con el eje X. Este es nuestro eje X y este va a ser el ángulo que vamos a determinar. Vamos a llamarlo ángulo alfa. Y ya tenemos aquí representados todos nuestros datos, incluyendo las incógnitas que vamos a determinar. Vuelvo a repetir, aquí no vamos a utilizar escala. Este diagrama es simplemente un dibujo en el cual estamos representando todos los datos del problema, incluyendo las incógnitas. Vamos a determinar el vector resultante, ¿sí? Como podemos observar aquí, se forma un triángulo rectángulo en el cual nuestro vector resultante corresponde a la hipotenusa. Este vector que tenemos en el eje Y sería de este lado nuestro cateto opuesto y este que tenemos aquí sería nuestro cateto adyacente. Cambiamos los nombres, recordemos que la hipotenusa ahora va a ser nuestro vector resultante, la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado. Nuestro cateto opuesto sería la proyección del vector en el eje Y al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Nuestro cateto adyacente es la proyección del vector en el eje X al cuadrado. Sustituimos los valores. Nuestra hipotenusa, recordemos que es el vector resultante, es el cateto opuesto al cuadrado. Nuestro cateto opuesto en este caso es la distancia sobre el eje Y, 45 metros al cuadrado, más el cateto adyacente, que es la proyección en el eje X
al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que el vector resultante, 45 al cuadrado, me da 2025 metros al cuadrado. La m de metro también se eleva al cuadrado, metro por metro, metro cuadrado, más 60 metros al cuadrado, 60 al cuadrado me da 3600 metros al cuadrado. Y nos queda 5625 metros al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada a esto y nos queda 75. Este cuadrado, al momento de sacarle la raíz cuadrada, nos queda metros. Quiere decir que nuestro vector resultante es igual a 75 metros. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo alfa. Aquí es donde vamos a aplicar alguna de las funciones trigonométricas, ya sea la función seno, coseno o tangente. Apliquemos la función tangente, que nos dice que tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cambiamos los nombres. El cateto opuesto, recordemos que es la proyección en el eje Y, es decir, esta de aquí, ¿sí? Y la proyección en el eje X sería nuestro cateto adyacente. Sustituimos los valores y nos dice tangente de alfa es igual a la proyección del eje Y, es decir, el cateto opuesto, que es este que tenemos acá, que mide 45 metros, entre el cateto adyacente, que es la proyección del vector sobre el eje X, es decir, 60 metros. Y tenemos que tangente del ángulo alfa es igual a 0.75. Metro con metro lo eliminamos. Lo que queremos es conocer el valor del ángulo, no de la tangente. Por lo tanto, despejamos el valor de alfa. Alfa es igual, y esta tangente la pasamos del otro lado, tangente, y le ponemos aquí a la menos 1 de 0.75. Para obtener el valor del ángulo alfa, en nuestra calculadora vamos a realizar esta división, 45 entre 60, y nos va a dar 0.75. Dependiendo del modelo que tengamos de calculadora científica, podemos aplicar la función Schiff o la función de segunda función que viene en la parte superior izquierda de nuestra calculadora y nos va a aparecer así como lo tenemos aquí. Le damos el signo de igual utilizando la función tangente y ahí nos va a dar ya directamente el valor del ángulo, en este caso 36.86 grados. Y así es como obtenemos el vector resultante, ¿sí?, teniendo o conociendo los vectores en el eje Y y en el eje X, y aplicando la función trigonométrica de la tangente podemos determinar el valor del ángulo que forma nuestro vector resultante con el eje X. Y entonces tenemos como resultado para el inciso A, nuestro vector resultante es 75 metros, que sería donde se inician los dos vectores hasta el punto de cruce. Y para el inciso B, que nos pide calcular el ángulo alfa, esto es igual a 36.86. Veamos ahora el siguiente ejemplo, en donde nos dice que don Juan está jalando una caja de madera con una cuerda y le aplica 80 newtons de fuerza. La cuerda forma un ángulo de 50 grados con la horizontal y nos pide determinar las componentes horizontal y vertical de dicha fuerza aplicada. Realizamos aquí nuestro diagrama en el cual anotamos todos nuestros datos, ¿sí? Una vez que ya tenemos aquí nuestro diagrama, lo hacemos en un eje coordenado XY, en el cual vamos a determinar sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Eje X, eje Y, ¿sí? Esta que está aquí, esta es nuestra fuerza, ¿sí? Y la vamos a descomponer aquí, que sería nuestra fuerza en X, y la vamos a descomponer aquí, que sería nuestra fuerza en Y, aplicando la función trigonométrica junto con el ángulo. Bien, tenemos nuestro vector F de 80 newtons
con un ángulo de 50 grados con la horizontal. Y este vector lo vamos a descomponer en su componente horizontal, es decir, en este vector de aquí, que sería la fuerza en X, ¿sí? Su componente horizontal, y su componente vertical, es decir, este vector de aquí, que sería el vector sobre el eje Y. Para la componente del vector fuerza sobre el eje X, aplicamos la siguiente relación. El vector F sobre el eje X es igual a multiplicar la fuerza de nuestro vector por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Sustituimos los valores y tenemos que el vector F sobre el eje X es igual a el vector de la fuerza, que son 80 newtons, por coseno del ángulo alfa, que son 50 grados. En la calculadora buscamos el valor del coseno de 50 grados. Recuerden que vamos a usar una calculadora científica. Buscamos el coseno de 50 grados y esto es igual a 0.6427. Multiplicamos y encontramos que la proyección de la fuerza sobre el eje X es igual a 51.41 newtons. Ahora buscamos la componente de esta misma fuerza sobre el eje Y. Y entonces tenemos que la fuerza en Y es igual a multiplicar el vector fuerza por el seno del ángulo sobre la horizontal. Sustituimos los valores y tenemos que nuestro vector sobre el eje Y es igual a la fuerza, que son 80 newtons, por el seno del ángulo de 50 grados. Buscamos el valor del seno de 50 grados ahí en nuestra calculadora y esto nos da 0.7660. Realizamos la multiplicación y nos queda que el vector fuerza proyectado sobre el eje Y es igual a 61.28 newtons. Y es así como podemos determinar las componentes de un vector sobre el eje X y sobre el eje Y por el método analítico.